Muy bien, nos habíamos quedado en esta parte que hablaba acerca del ciclo menstrual. Vamos a hacer algunas cosas recordaris. A ver, recordando un poco acerca de lo que era el eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿no? Acuérdense que el hipotálamo es el que rige las acciones, básicamente, al igual que una gran cantidad de hormonas de los aparatos endocrinos, donde el hipotálamo, mediante estímulos noradrenérgicos, ¿no? Puede producir que uno de sus núcleos, el núcleo AR4, produzca una hormona que se llama la GnRH, conocida como la hormona liberadora de gonadotropinas. Esa hormona liberadora de gonadotropinas lo que promueve es la estimulación de la adenohipófisis, específicamente de las células gonadotrópicas, al estímulo o a la síntesis de la folículo estimulante y de la hormona luteinizante, que a su vez actúa sobre el ovario, específicamente sobre células como son, por ejemplo, de la teca o de la granulosa, para la síntesis de uno, andrógenos, dos, progesterona y tres, estrógenos, ¿no? Estos a su vez actúan ya sea mediante feedback positivo o feedback negativo, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en el que se encuentren, y feedback negativo sobre el hipotálamo, ¿no? Siendo que la mayoría de las veces puede producir esto. Además, produce otras hormonas como la inhibina y la activina, que tienen más bien un estímulo positivo o negativo, respectivamente, sobre la adenohipófisis para el estímulo de mayor cantidad de hormonas. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca de las hormonas gonadotrópicas y de las hormonas como los estrógenos y ciclo ovárico y ciclo endometrial, lo que hay que hacer en realidad es tratar de unir conceptos, ¿no? Mediante el cual, por ejemplo, en este gráfico podemos ver todo lo que simultáneamente está sucediendo en los diferentes aspectos de los ejes endocrinos. Por un lado, tenemos lo que pasa a nivel de las hormonas gonadotrópicas, en otro lado, las hormonas ováricas, lo que sucede en el mismo ovario y lo que sucede en el endometrio. Observen ustedes que en una primera etapa del ciclo de menstrual, lo que tenemos es que aparecen con el inicio de la menstruación, es decir, la esfacelación del endometrio mediante o producido por la isquemia que existe en esta primera instancia debido a la falta de niveles elevados de estrógeno. Miren ustedes los estrógenos cómo se encuentran aquí, totalmente bajos, depletados, y esto produce que el endometrio pues tenga una menor irrigación y una menor riqueza vascular que la lleva finalmente a la hipoxia, a la isquemia y finalmente al desprendimiento. Y eso es la razón por la cual, como les decía yo en la clase anterior, el sangrado por la menstruación se caracteriza por ser un sangrado no solo de sangre viva, sino también por coágulos que son tejido endometrial que estás cayendo, ¿no? En este mismo momento, lo que tenemos es que la folículo estimulante comienza a aumentar los niveles en sangre y eso promueve el desarrollo constante de folículos ováricos, desde folículos primordiales hasta folículos primarios, secundarios, hasta llegar a un folículo más grande, predominante, seleccionado por algunas características que terminará reventándose y liberando al ovocito que hay en su interior, que se conoce como el folículo de Graf, ¿no? Entonces, al estimular, pues, el desarrollo de este folículo, por eso es que esta hormona se llama la folículo estimulante. Sin embargo, al promover el desarrollo de este folículo, lo que tenemos también es que, como vamos a ver más adelante, en las células de este folículo se da la producción del estrógeno, el cual, conforme el folículo se va desarrollando, los niveles de estrógeno van aumentando y pasando de ser casi prácticamente nulos, pasan a pues, ser progresivamente altos hasta llegar a un acné máximo. Observen además que una vez que se ha dado la esfacelación total del endometrio de la mujer, una vez que el pico de estrógeno comienza a aparecer, rápidamente el endometrio otra vuelta vuelve a aumentar en volumen, en celularidad y en volumen celular, ¿no? Eso quiere decir una hipertrofia y una hiperplasia que va marcada producto de los niveles elevados de estrógeno. Entonces, cuando los estrógenos alcanzan un nivel de acné determinado o adecuado, se produce el despertar de una hormona que hasta este momento se encontraba en niveles bajos, que es la luteinizante. La hormona luteinizante requiere del gatillo del estrógeno para poder elevarse hasta un pico determinado y generar después
y es ella la responsable de lo que inmediatamente después acontece, que es la ovulación, es decir, la liberación del ovocito por parte del folículo de Graf, ¿no? Hacia la ampolla de la trompa de Falopio, ¿no? Muy bien. Desde la trompa de Falopio termina finalmente recibiendo el ovocito y luego la luteinizante con la folícula estimulante cae en otra vuelta y eso lleva consigo también una caída de los niveles de estrógeno, ¿no? Sin embargo, en el ovario, el ovocito que acaba de dejar al ovario y ahora se va hacia la trompa de Falopio, en él queda el rezago de ese tejido que es básicamente de, eh, eh, el tejido del el folículo, ¿no? Que es el cuerpo lúteo. Y ustedes se acuerdan la vez pasada cuando hablamos, el cuerpo lúteo es un órgano secretor y secretor de una hormona muy importante conocida como la progesterona. Entonces, conforme el cuerpo lúteo comienza a desarrollarse y dura pues casi los 12 días de vida, miren ustedes, la progesterona se comienza a elevar. Y esta progesterona, a su vez, tiene efectos sobre este, que es el endometrio, y lo vuelve secretor, porque aumenta el número de las glándulas en el interior del endometrio y además la secreción de moco que permite una eh, la implantación del blastocisto de presentarse hasta este punto algún grado la fecundación, ¿no? Por eso es progestágeno. Y esto solo dura 12 días porque el cuerpo lúteo solo dura 12 días y la progesterona comienza a caer y el cuerpo lúteo no solo secreta progesterona, sino también secreta estrógeno. Entonces, miren, el estrógeno comienza también a elevarse y luego se cae conforme el cuerpo lúteo también desaparece, lo que me lleva otra vez a la desfalescencia del endometrio producto de la ausencia de estrógeno. Entonces, la GnRH, que es la hormona que estimula pues a la adenohipófisis, es un decapéptido, se produce en un núcleo que es el núcleo arcuato del hipotálamo, tiene una vida media de más o menos 2 a 4 minutos, regula la secreción de la FH y la LH, tiene una secreción pulsátil que varía en frecuencia y amplitud durante el ciclo menstrual, sus pulsos duran más o menos 5 a 20 minutos, cada uno a 2 horas aproximadamente, ¿no? Y secreta lo que son las gonadotropinas. Y estas gonadotropinas no son otras más que la LH y la FSH, que son producidas por el hipotálamo, son glucoproteínas de alto peso molecular con subunidades alfa y beta, y que están influenciadas por los estrógenos, las progesteronas y la inhibina. Entonces, miren ustedes, en el ciclo ovárico, lo que vemos es que el folículo ovárico aumenta en su maduración, llegando a ser el folículo terciario o folículo ovárico de Graf. Luego de la ovulación se transforma en el cuerpo lúteo y si hay embarazo, este continúa hasta las 12 semanas y si no, hay luteólisis, porque se conoce como el cuerpo albicans, ¿no? Este es el folículo de Graf, bastante grande, con grandes cantidades de capas del tipo de la teca interna y teca externa, la granulosa, y en el interior el antro del folículo de Graf, ¿no? Fíjense ustedes que a lo largo de todo este episodio hay un reclutamiento de las células y ese reclutamiento que promueve el desarrollo de los folículos genera una selección y esa selección de esa célula, esa 21 célula que además vamos a ver algunas características particulares que deben de tener, permiten que esa sea la única que va a producir ovulación, ¿no? Y luego, finalmente, produce lo que tiene que hacer es la inhibición de los otros folículos para que solo sea una la que ovule, ¿no? Y entonces en el ciclo ovárico, perdón, disculpe un momento.
Muy bien, como les decía, aquí vemos en el ciclo ovárico cómo es que van cambiando algunas características esenciales de lo que viene a ser el ovocito, ¿no? Fíjense ustedes que intraútero, el ovocito presenta una primera fase de la meiosis, que básicamente en la profase 1. Durante la pubertad, este se queda en la primera división meiótica, luego pasa en la segundo orden, en el segundo corpúsculo pelar, empieza lo que es la metafase 2 y termina finalmente su proceso en la fecundación, ¿no? Y es que lo que sucede es que en una primera fase, la fase tónica, los folículos primordiales pasan a folículos primarios, el ovocito primario aumenta de tamaño, las células de la granulosa se hacen cúbicas y se organizan en varias capas. Se inicia lo que es el periodo de diferenciación de la teca y hay un crecimiento autónomo no hormonal, lo que quiere decir que pasan de células primordiales a primarios independientemente de algún estímulo hormonal, simplemente por el desarrollo de la misma célula. En el reclutamiento folicular, aquí juega un papel importante lo que es la folículo estimulante y aquí comienza la esteroidogénesis, ¿no? ¿Por qué? Porque la folículo estimulante no solo promueve el crecimiento del folículo primario, sino también la creación de hormonas como es el estrógeno, gracias a, a una adecuada capacidad de aromatización, a un adecuado nivel de receptores de FSH. Solo uno de los folículos va a empezar un nuevo desarrollo, ¿no? Y los demás en crecimiento entran prácticamente en lo que se conoce como la apoptosis. Entonces, la capacidad de un folículo para convertir andrógenos en estrógenos es el principal determinante para el folículo dominante, es decir, para convertirse en un folículo de Graf. Lo que quiere decir que la capacidad de aromatización será la característica fundamental que determinará cuál folículo será el folículo dominante o de Graf, ¿no? Entonces, el aumento de estrógenos tiene pues un efecto inhibidor sobre este sistema hipotálamo hipoficiario y los folículos, ¿no? Son poco receptores eh, finalmente de FSH y no serán capaces de convertir pues los andrógenos en estrógenos que se convertirá en atresia, ¿no? La fase folicular, como ustedes pueden ver acá, aumenta poco a poco, el antro va aumentando de tamaño y por lo tanto el folículo de Graf, ¿no? Como ven aquí en el gráfico, aquí lo más importante que podemos ver es que en este contexto, miren aquí, o sea, a un lado tienen lo que se conoce como las células de la teca, ¿no? Las células de la teca, las células de la lámina basal, las células de la granulosa. Miren ustedes el receptor de LH que hay en las células de la teca, donde la célula de la LH se sitúa y mediante la promoción de la activación de adenilciclasa y de fosfoquinasa, promueve que el colesterol se transforme en progesterona y la progesterona finalmente en androstenediona. ¿Qué quiere decir? Que las células de la teca, con estímulo de la hormona luteinizante, convierte en androstenediona al colesterol. Quiere decir que las células de la teca promueven la androgenización. Miren, esto es importante retenerlo porque recién a partir de la androstenediona, que es un andrógeno, las células de la granulosa, por acción del receptor de la FSH, estimula a la aromatización, es decir, que gracias a la aromatasa, la androstenediona se transforma en 17-beta-estradiol. Y es este estradiol el que finalmente se libera en sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque inclusive una patología común de este problema es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Donde hay un problema de la aromatización de este andrógeno que finalmente genera, pues, que la persona, la mujer tenga, por ejemplo, problemas anovulatorios, etcétera, ¿no? Entonces, la ovulación es un fenómeno que sucede de 12 a 2 horas después del pico del LH y esto más o menos a 24 a 36 horas después del estrógeno. Esto es importante. Primero es el pico de estrógeno gatilla el pico de LH y es el pico de LH sostenido por 10 a 12 horas el que más o menos me da el resultado final que es la ovulación. Y este pico ovulatorio ocurre 12 horas después del pico del LH. Se requiere un umbral de LH durante 18 a 24 horas
¿no? Y esto causa, pues, uno, el reinicio de la meiosis del ovocito, la luteinización de las células de la granulosa, la expansión de los cúmulos óferos y la síntesis de prostaglandinas. Entonces, el pico del LH bloquea el factor inhibidor de la maduración del ovocito, la progesterona estimula la síntesis de enzimas para la digestión de la pared del folículo, la fase folicular, que es muy importante aquí el feedback positivo. Acuérdense que durante esta primera etapa, antes, previa al pico del LH, el estradiol juega un papel importante en ejercer un efecto de feedback positivo en el cual estimula la mayor creación de hormonas luteinizantes. La luteinizante crea mayor andrógeno, el andrógeno se aromatiza, se crea estradiol y el estradiol crea más LH. Y así en un círculo vicioso en el cual el estradiol juega un papel de feedback positivo preovulatorio para la ovulación, mejor dicho, ¿no? Entonces, en el ciclo ovárico, luego está la fase del cuerpo lúteo, que es la fase de proliferación, de actividad mitótica, ¿no? La fase de angiogénesis y la fluorescencia, que maximiza la actividad endocrina mediante la producción de progesterona, ¿no? Siendo su máximo nivel en los 7 días después de la ovulación, impide el desarrollo de nuevos folículos y la retroalimentación negativa de gonadotropinas, ¿no? Este cuerpo lúteo, si no se fecunda, se transforma en cuerpo albicans y si se fecunda, solo dura hasta las 12 semanas, donde luego es reemplazado en sus acciones por la placenta, ¿no? Entonces, la expulsión del ovocito depende básicamente de qué cosa. Uno, de la digestión proteolítica de la pared del folículo, es decir, de enzimas proteolíticas, de la separación del complejo ovocito-cúmulo, secreción de ácido hialurónico, la contracción de la pared del folículo por efecto de prostaglandinas, ¿no? Etcétera. Dentro de algunos otros mecanismos, nosotros tenemos que el metabolismo de los esteroides está básicamente libre en 1 a 3%, anda unido a algunas proteínas, como las proteínas unidas a hormonas sexuales, ¿no? En un 70%, y la excreción es básicamente por hígado y por orina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues igual que las hormonas esteroideas, se une a receptores nucleares que finalmente tienen efectos sobre la transcripción de genes, ¿no? Y entonces los estrógenos, hay básicamente tres formas de encontrarlo. Uno, el 17 beta estradiol, que es la forma más predominante en la mujer premenopáusica y que es la responsable de la mayoría de los efectos, ¿no? La periférica, que es la conversión de androstenediona y testosterona en estrona, ¿no? Esta básicamente es representada por la aromatización que existe por parte de los tejidos periféricos, sobre todo la grasa, ¿no? Y el metabolito, que es el estriol, ¿no? Las funciones de feminización de ciclo endometrial, moco cervical, mamas, etcétera. Las prostaglandinas que aparece por el folículo preovárico y también producido por el cuerpo lúteo, con el metabolito pregnanciol y sus funciones son la transformación secretora y protección del embarazo. Los andrógenos producidos por la testosterona, androstenediona, la DA, que es la dehidroandrostenediona. Miren ustedes cómo varía el porcentaje de producción en la mujer con respecto hacia dónde se proviene, ¿no? ¿Por qué? Porque los andrógenos también pueden ser producidos finalmente, ¿por quién? Por los tejidos periféricos, ¿no? El ciclo endometrial, que ya saben, la fase proliferativa, el aumento del endometrio, donde medimos hasta 1 o 2 milímetros, ¿no? La fase secretora, con una gran cantidad de aporte sanguíneo, con depósitos de lípidos, proteínas, tortuosas y dilatadas. La fase secretora, que tiene una ventana de implantación, ¿no? Con edema estromal, con formación de epidópodos. Y aquí encontramos, pues, prácticamente un espesor de 5 a 6 milímetros de grosor por parte del endometrio, ¿no? La fase descamativa, que habla de la destrucción del cuerpo lúteo, donde desaparecen pues estrógenos y progesterona, y producto de la desaparición del estrógeno y la progesterona, se produce un espasmo profundo de las arterias espirales eh, endometriales que generan la liberación de enzimas proteolíticas como prostaglandinas, ¿no? Otro punto importante que a veces no se toma en cuenta es que parte del ciclo ovárico también es el ciclo endocervical y el ciclo vaginal, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay cambios a nivel de estos puntos durante el ciclo menstrual. Por ejemplo, en el endocervix, la fase folicular aumenta el moco, en la ovulación aplenta su filancia y su fluidez, en la fase secretoria no hay prácticamente filancia, y en el ciclo vaginal los estrógenos promueven cambios citoplasmáticos en los núcleos pequeños de las células.
Esto es lo que pasa en la menstruación, miren. El cese del aporte de progesterona y de estrógenos genera el aumento de vasoconstrictores como la endotelina y la prostaglandina F2 alfa, de vasodilatadores como la prostaglandina E2 o I2 o el óxido nítrico, y de enzimas que son capaces de depurar tejido celular, que son como son las metaloproteinasas y otras enzimas proteolíticas que fragmentan al endometrio en varios pedacitos. Y es por eso que ustedes pueden ver que el endometrio cae con sangrado, pero también cae como con coágulos, ¿no? Tejido coléfero. Entonces, la menstruación es el desprendimiento funcional del endometrio, un acontecimiento puberal tardío, con periodicidad de 24 a 34 días, una duración que más o menos va de 3 a 5 días, con una cantidad de un manchado de 3 mililitros aproximadamente, y la última menstruación, que viene a ser la última evidencia del último folículo ovárico que se desarrolla de la reserva ovárica de la mujer, se conoce como la menopausia, ¿no? Como la menopausia. Entonces, la menopausia no es más que una fecha y se define como un año de ausencia de menstruación, ¿no? O sea que en realidad la mujer no puede enterarse que es su última menstruación hasta que no pasa un año total después de la última menstruación. Evidentemente en edades habituales, pues, ¿no? Porque obviamente si no viene la menstruación después de un año y la persona tiene más o menos 25 años, es probable que no estemos ante la menstruación, sino ante una patología. Entonces eso sí es raro, ¿no? La menstruación, la menopausia usualmente viene entre los 50 y 51 años y no solamente se trata de que ya no más ovula y ya no hay más menstruación, sino también requiere de que al no haber folículos ováricos, no hay células de la teca, no hay células de la granulosa y por lo tanto no hay síntesis de estradiol, que es el principal estrógeno de ovario. Entonces, ¿qué tenemos? Mínimos niveles de estradiol circulante, estrona, que es el estrógeno dominante, las gonadotropinas elevadas ineficientes, el leve aumento de la secreción ovárica de testosterona, el desequilibrio de coeficiente de andrógenos estrógenos, ¿no? Efectos metabólicos, vegetativos y físicos, psíquicos diferentes, ¿no? Algunos han escuchado dice, que la falta de estrógenos genera todo como sofoco, sudoración, psicosis, atrofia cutánea, cáncer, a ver, micrófonos. La plata se hace, señora. Sabe que yo. Compañera, apague su micrófono. Entonces, los cambios que suceden son psíquicos, metabólicos, como irritabilidad, ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio, melancolía, ¿no? Varias. Cada mujer es distinta, ¿no? Cada mujer tiene, algunas mujeres tienen muy sintomáticas, otras no tienen ningún síntoma. ¿No? La edad promedio más o menos 50, 51, 48, 49. Entonces, evidentemente, por ejemplo, una mujer que entra en amenorrea y está en 30 años, yo no voy a pensar que es la menopausia, ¿no? Entonces, tengo que ponerme a pensar que hay otra cosa más que está produciendo amenorrea, ¿no? ¿De qué se caracterizan? Por ausencia de folículos, estrógenos bajos. Acuérdense, ¿cuál es el estrógeno predominante? Como ya no hay granulosa, ya no hay 17-beta estradiol. Entonces, ¿quién supera el estrógeno periférico? O sea, la estrona, ¿no? De la masa ósea está también reducida. De hecho, es una característica importante y que, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta porque, este, a veces se dice que la mujer tiene que llegar a la menopausia justamente con la mayor cantidad de reserva de calcio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una mujer que llega a la menopausia con una menor reserva de ósea, entonces probablemente tiene mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis y finalmente fractura. Por eso es importante tener la mayor reserva de calcio posible para que cuando lleguen a la menopausia, ¿no? La caída de los estrógenos no provoque pues una osteopenia severa con un riesgo de sangrado, con riesgo de fractura, ¿no? Estos son algunos de los valores normales de la FSH, ¿no? En edad fértil en menopausia. Y ahora vamos a ver acerca de la función testicular, ¿sí? Muy bien. Entonces, para hablar un poco acerca de la función testicular, hay que recordar un poco de anatomía. No vamos a hablar acerca del pene y todo eso, y de los testículos. En general, vamos a hablar un poco acerca de las gónadas, porque
para que entiendan más o menos cuál es el rol de las diferentes hormonas que juegan en papel aquí. Miren ustedes, estas son las testes, o sea, o lo que se conoce como los testículos, ¿cierto? Estos testículos son aparatos trabeculados que en el interior tienen todo un sistema de túbulos, ¿no? Amarrados prácticamente uno con otro, que se llaman los túbulos seminíferos, ¿no? Este sistema de túbulos seminíferos drena en una red especial que se llama la red de testis, y esta red de testis drena en un sistema de tubos conocido como el epidídimo. El epidídimo termina finalmente en este que es el conducto deferente, y el deferente acaba primero vía drenaje de la vesícula seminal y de la próstata en la uretra peniana. En la uretra peniana. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ver que el semen es formado parte de, uno, el contenido de los túbulos seminíferos, y dos, la vesícula seminal y la próstata. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y entonces acá tienen, por ejemplo, los túbulos seminíferos, ¿no? Miren ustedes, los túbulos seminíferos son túbulos que están formados básicamente por parénquima, que es básicamente gametos, ¿no? Que son las espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Y que además en su interior tienen células que son básicamente de soporte, que son las células de Sertoli, ¿no? Son células especializadas que están en el interior del túbulo seminífero y que alrededor se encuentra creado por una lámina basal, y la lámina basal está rodeada a su vez por fibroblastos o miofibroblastos que tienen la capacidad de contraerse, que por fuera de ellas tienen una gran cantidad de red de capilares conocido como red capilar de testis, ¿no? Y además células intersticiales que secretan hormonas en grandes cantidades, ¿no? Bien. Entonces, miren, estos son los diferentes componentes celulares del testículo. Ahí tienen las células intersticiales, las células de Leydig, los macrófagos, los vasos sanguíneos y linfáticos, los túbulos seminíferos mediante las células mioides, que son las células fibroblásticas, las células de Sertoli y las células germinales, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí hay un eje hormonal, donde la GnRH estimula la adenopófisis, específicamente a las células gonadotrópicas. Y las células gonadotrópicas pues estimulan a las gonadotropinas. ¿Quiénes son las gonadotropinas? Dos, ¿no? Igual que en la mujer, la LH y la FSH. Eso no cambia. Eso es lo mismo en el hombre como en la mujer. Miren ustedes. La FSH actúa sobre los receptores de Sertoli y mediante de ellas en el desarrollo de espermatozoides, mientras que la LH, ¿no? Actúa sobre las células intersticiales de Leydig. ¿Para qué? Para que sean las células intersticiales de Leydig las que sinteticen mayor cantidad de testosterona. Entonces, la testosterona actúa a su vez sobre mayor síntesis y desarrollo de los espermatozoides, y dos, en feedback negativo hacia la adenohipófisis y también hacia el hipotálamo. Entonces, las células de Leydig son fundamentales porque son las que crean testosterona. ¿Cómo lo hacen? Porque promueven la síntesis de la proteína STAR. Doctor, ¿qué es la proteína STAR? No te acuerdas, ya ves, la proteína STAR era la proteína que utilizaba el colesterol citosólico y lo pasaba a la mitocondria para transformarlo en el esteroide que era el preludio para todas las hormonas esteroideas. ¿Cuál era? A ver, chicos, ¿se acuerdan cuál era el esteroide que era el preludio para todas las hormonas esteroideas? Colesterol. Pregnenolon. No. Muy bien, doctora, la pregnenolona. Entonces, la proteína START, ¿no? Era la que es mayor sintetizada gracias a la célula de Leydig por efecto de la hormona luteinizante, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, que el colesterol se transforma en pregnenolona, la pregnenolona en progesterona, la progesterona en 17-alfa hidroxiprogesterona, esta en androstenediona, pero ¿dónde? Miren, en los microsomas, o sea, ya en el citoplasma, regresa otra vez para transformarse en androstenediona y testosterona. Y gracias a la 5-alfa reductasa, la testosterona se transforma en la forma activa que es la 5-hidroxitestosterona, y por acción de la aromatasa se puede transformar en 17-beta-estradiol. ¿Cómo? Así, miren, en la red de testis la testosterona se sintetiza y en los tejidos periféricos por la 5-alfa reductasa se transforma en dihidrotestosterona, pero también se puede transformar gracias a un proceso de aromatización en estradiol.
Por eso es que los adultos varones que tienen una gran cantidad de grasa o que tienen alta cantidad de tejido celular subcutáneo pueden tener ciertos rasgos de los estrógenos, ¿no? Por ejemplo, la ginecomastia. ¿Por qué? Porque el efecto del tejido celular subcutáneo en abundancia genera a que haya un desbalance entre los niveles de testosterona con respecto a estradiol, en el cual puede estar presente en sangre, ¿no? Exacto. Entonces, otro componente importante, las células de Sertoli, ¿no? Forman parte del epitelio seminífero, tiene receptores para FSH y testosterona, produce inhibina, activina, proteína ligadora de andrógenos, transferrina, activador de plasminógeno y lácteo, ¿no? También forma parte, gracias a que forma parte de la barrera hematotesticular. Estas son las funciones: el mantenimiento de la estructura del túbulo seminífero, la barrera hematotesticular, la translocación de células germinales, la fagocitosis, la espermiación, la secreción de fluido, la liberación, la secreción de proteínas, etcétera. Las células mioides, ¿cuáles son? Las células miofibroblásticas, pues, ¿no? Las que están alrededor de la lámina basal de los túbulos seminíferos, que rodean y que pueden contraerse, ¿no? Y la contracción, que es generada por oxitocina, serotonina y prostaglandinas, proviene del estímulo androgénico, ¿no? El PMOX, que un coadyuvante, ¿no? Va de bajo control androgénico, y eso es para que ustedes lo lean. Estos son función de los ejes, ¿no? Miren ustedes, la GNRH estimula la FSH actúa sobre segundos mensajeros, produciendo segundos productores, que son la proteína unida a andrógenos, ¿no? Y esta proteína unida a andrógenos, gracias a la testosterona, puede también ser activada por parte de lo que son las células de Leydig, ¿no? Las células de Leydig, que actúan para promover la activación de estos espermátides en espermatozoides. ¿Cuáles son los efectos de estos andrógenos? Pues la regulación gonadotrópica, la espermatogénesis, la diferenciación sexual, ¿no? E inclusive la producción de algunas de feminización de los túbulos de Wolf, ¿no? La testosterona, por ejemplo, es importante porque ustedes se recordarán, en embriología habrán visto que es importante para promover la diferenciación hacia los genitales externos y también por parte de las gónadas masculinas. Entonces, vean ustedes que, si bien es cierto, una persona puede nacer con un sexo cromosómico, la ausencia de alguna enzima que genera la ausencia de la hormona puede generar que nazca con otro sexo gonádico, ¿no? O fenotípico. Entonces, por eso es que habíamos hablado en la primera parte de la clase, la semana pasada, ¿no? Acerca de los diferentes conceptos de sexo gonadal, sexo cromosómico, sexo fenotípico, ¿no? Inclusive sexo en el sistema nervioso central e identidad sexual, que son conceptos diferentes. Entonces, etcétera, ¿no? Y miren ustedes la enorme cantidad de funciones que puede tener la testosterona. Produce, pues, en el aumento de vello facial, aumento de la vellosidad o formación del sebo, ¿no? Aumento del tamaño de la próstata, ¿no? Por eso es que el cáncer de próstata es considerado un cáncer prevenible y de muy buen tratamiento, porque generalmente depende de hormonas. De hecho, el tratamiento para el cáncer de próstata muchas veces es la inhibición de los ejes hormonales de la próstata, ¿no? Además, promueve, por ejemplo, el crecimiento del pene, el desarrollo de las vías seminíferas, actúa como feedback supresor a nivel del hipotálamo, ¿no? Además, imprime lo que es el patrón en la figura del varón, ¿no? El tamaño, por ejemplo, el comportamiento, ¿no? Cambios en la voz, como son, por ejemplo, a nivel de espironolactona, no, espironolactona no. Espironolactona es un inhibidor de mineralocorticoide. El que dan es otro, que es el finasteride, ¿no? Que son medicamentos que terminan inhibiendo los ejes dependientes de testosterona, por ejemplo, en la próstata, ¿no? Inclusive se dan también el tratamiento de la pérdida de cabello.
Entonces también miren ustedes, van a ver cambios en la masa ósea, cambios en el cuerpo, en la musculatura, aumentando la cantidad de glóbulos rojos o aumentando la síntesis y catabolismo de algunas lipoproteínas como VLDL, ILDL y HDL, ¿no? Entonces el hipotálamo genera GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotropinas, actúa sobre la hipófisis, en la hipófisis genera LH y la LH aumenta en las células de Leydig que generan testosterona, ¿no? Testosterona y que da la espermatogénesis. Entonces, las hormonas sexuales actúan en esta espermatogénesis mediante la testosterona, la dehidrotestosterona y los estrógenos, ¿no? Miren, la testosterona promueve el desarrollo morfológico y la función reproductiva. Las estrógenos, que también son hormonas sintetizadas en el varón mediante el receptor alfa, mantienen la fertilidad masculina, regula la absorción de fluido luminal, y la DHT, que es la dehidrotestosterona, el desarrollo del tracto reproductivo, ¿no? La espermatogénesis, que es para producir espermatozoides, son necesarios de 72 a 74 días, después son almacenados en el epidídimo hasta la eyaculación final, ¿no? Los espermatocitosis que generan por mitosis, luego pasan por meiosis, luego la espermogénesis, que es la diferenciación al espermatozoide, ¿no? ¿Cuánto dura? 74 días. Y la espermiación, que es la liberación de los espermátides elongados finalmente a la luz tubular. Miren ustedes, al igual que las ovogonias, los espermatocitos se caracterizan porque primero tienen pues son diploides y se van transformando en haploides, inclusive heredando el componente X o Y dependiendo de cómo se van a ir desarrollando las diferentes partes de la meiosis, ¿no? Por eso es que les decía yo que es el varón el que determina el sexo del hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál de los espermatozoides es el que fecunda el óvulo, miren ustedes, se dará el sexo del primogénito. En este caso, perdón, del hijo, ¿no? Entonces es importante. Muy bien. Entonces, como ven ustedes acá, ¿no? Como vean ustedes acá, la cola, pues del espermatozoide, ¿no? Con su acrosoma, con la cabeza, el cuello, los segmentos que hacen posible que penetre finalmente el ovocito y tenga en cuenta la fecundación. Miren ustedes el semen, que es el producto final, al final de la eyaculación. Mire, tiene ciertas características. Y es importante entender que no solo es el producto de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos tienen el espermatozoide, pero el semen es más. Miren, es vesícula seminal y próstata, ¿no? Es de color blanco palescente, más o menos en 2 a 5 milímetros. Tiene una gravedad específica de 1028, un pH que tiende al alcalino a 7.5, ¿no? Un conteo promedio de 100 millones de espermatozoides, y los componentes van en 60% del volumen directamente desde la vesícula seminal y 20% lo aporta la próstata. Te pongo entonces las dos presas porque ¿quién va a tocar acá? A ver, por favor. Entonces, como ven acá, la formación de las vesículas seminales contribuye pues por medio de la fructosa, la fosforilcolina, la ergotianina, el ácido ascórbico, las flavinas y las prostaglandinas, y gracias a la próstata, ¿no? Por la espermina, el ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, el zinc, la fosfatasa alcalina, ¿no? Mira, la fosfatasa ácida, perdón. Que además este último, la fosfatasa ácida, era utilizada pues como inclusive componente a dosar cuando se utilizan, por ejemplo, en investigaciones, ¿no? Para saber, ¿no? Si ¿Valistarme? o no ¿Vas a de, subir por arriba de mí? Suave, por favor, compañero. No se escucha. Mira. Mira. entonces, como pueden ver acá, ¿no? Como pueden ver acá, el 20% está dado por la próstata. Entonces, como les decía, por ejemplo, la fosfatasa ácida es un componente que se mide, a veces ustedes van a ver cuando lleve medicina legal,
¿no? Y quieren ver, por ejemplo, si ha habido evidencia de restos seminales, por ejemplo, en el cuerpo de una determinada persona o en un determinado ambiente, pues detectan mediante la activación con inmunofluorescencia la fosfatasa ácida, ¿no? Que evidentemente no es la única presencia donde puede estar, pero es un indicativo de actividad seminal, por ejemplo, ¿no? Y buffers como fosfatazo y bicarbonato, ¿no? Todos estos pueden algunos generar apoptosis porque no todos llegan pues a finalmente a liberarse, ¿no? Hay eficiencia de espermatogénesis, puede haber una pérdida hasta 75% del número potencial de espermatozoides, pero todo el tiempo se está produciendo más espermatozoides, ¿no? Esa es la diferencia entre la mujer. Nosotros los varones no tenemos este no tenemos una reserva espermátide, ¿no? No, las mujeres tienen reserva ovárica y la van agotando a lo largo de la vida hasta llegar a la menopausia. En el caso del hombre, no. Lo que pasa en el hombre es que conforme va disminuyendo conforme va aumentando la edad a partir de los 60, 65 años, ¿no? Evidentemente la motilidad y las características y la producción de espermatozoides va bajando considerablemente, ¿no? Por eso que un hombre a los 70, 75 años y no es más difícil que llegue a ser padre, pero evidentemente no es imposible, ¿no? Entonces, el transporte espermática, que es básicamente la capacidad del espermatozoide para transportarse. Miren, acá hay algo importante. A pesar de que la eyaculación se da al momento del coito, uno podría pensar, bueno, doctor, entonces al momento del coito, la eyaculación, el espermatozoide sube hasta arriba, se va hasta la ampolla, encuentra el ovocito y fecunda. Sí, pero hay espermatozoides que se quedan en el cérvix, y en el cérvix pueden llegar a vivir 72 horas. Y de allí a lo largo de las 72 horas pueden ir subiendo poco a poco hasta alcanzar el proceso que se conoce como la capacitación, mediante el cual el espermatozoide mantiene una gran motilidad y puede moverse y trasladarse a través del ambiente hostil del útero, ¿no? Porque el útero es un ambiente hostil para el espermatozoide. ¿Por qué? Porque imagínense cuánto hay en 5 o 2 mililitros de semen. Hay un montón de espermatozoides. Imaginen si todos llegaran, imposible, ¿no? Entonces, tiene que haber pues uno o dos a veces los que llegan finalmente hasta el óvulo, o en este caso el ovocito, ¿no? Y para eso necesitan una capacitación que desean de pasar. Muy bien. No sé si alguno tiene alguna duda o pregunta hasta el momento, chicos. Todo claro, doctor.